Iniciaremos un nuevo capítulo conocido como fórmulas, ¿ok? Este capítulo es una introducción o simplemente una aclaratoria de cómo funcionan los distintos operadores que tenemos en nuestra calculadora, como por ejemplo seno, coseno, tangente, un operador al cuadrado, al cubo, raíces, y veremos sus funciones inversas, ¿ok? En nuestros cursos de cálculo del liceo estamos acostumbrados a calcular expresiones matemáticas largas, es algo común. Que por ejemplo, esta que les voy a presentar, seno al cuadrado de coseno de pi tercio entre 2, por ejemplo. Eso generalmente nosotros agarramos nuestra calculadora, colocamos toda esa expresión y vemos el valor resultado. Ahora, esto puede ser visto como una composición de operadores, donde el seno, el coseno, el cuadrado son operadores. Porque cada vez que pisamos ese signo o esa nomenclatura en la calculadora, estamos definiendo un operador. La calculadora tiene seno, la calculadora tiene al cuadrado, la calculadora tiene coseno. Inclusive entre 2 también es otro operador. Bueno, y más que operadores, para que quede más claro, son funciones o curvas, que veremos más adelante. Vamos a ver un ejemplo de ver cómo funciona esto. Por ejemplo, seno de coseno de pi medio, coseno al cuadrado, seno al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por 2. ¿Cómo funcionaría si no tuviéramos calculadora para calcular esto? Generalmente uno parte del valor numérico más interno. Pi medio es el valor numérico más interno, un número. Aunque pi es un símbolo, también es un número a la vez, 3,14, 15, etc. Y cuando lo dividen entre 2 sigue siendo un número. Por eso arrancamos del número más interno. En este caso pi medio. Si aquí fuera 3, fuera 2, fuera 1, arrancamos del número más interno que fuera. Y la primera tecla que se le aplica, o el primer operador, en la calculadora es coseno. Entonces nosotros a esa función le aplicamos coseno. ¿Ok? Ponemos pi medio y le colocamos el coseno. El coseno de pi medio es 0. Igual a 0. Luego, uno le tiene que aplicar el siguiente operador que viene en el camino. Cuando usted ve en la composición coseno al cuadrado, primero se aplica el coseno y después se aplica el cuadrado. Entonces, ahora, ustedes pueden colocar en la flechita el que operador estamos aplicando, que es el coseno. Luego viene otra flechita con el siguiente operador, que es el operador al cuadrado. Y quedaría 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado es 0. A continuación, el siguiente operador, si nos damos cuenta, es el seno. Entonces vamos a aplicar el operador seno. Entonces seno de 0, ¿cuánto vale? Vale 0. Y así continuamos. A continuación, si nos damos cuenta, viene un elevado a la 2, un cuadrado. O sea, el siguiente operador es un cuadrado. Y queda 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado es 0. A continuación, por último, viene un operador 2 por algo. Es decir, 2 por algo. 2 y ese algo es lo que está entre paréntesis. Y eso va a dar 2 por 0, que es igual a 0. Entonces, si colocáramos todo esto en calculadora, nos va a dar 0. Pero lo estamos haciendo de una forma paso a paso, componiendo las distintas teclas o operadores que tiene la calculadora. Por eso es que generalmente también en los cursos de Mate 1 esto lo conocemos como teclas, porque literal son las teclas de la calculadora que estamos aplicando de forma recursiva, paso a paso. Pero más que colocarlo así, que puede ser un poco engorroso, un poco confuso entenderlo, existe una forma de diagrama más fácil de ver, que es la que vamos a ver a continuación.
con el mismo ejemplo. ¿Okay? Esto se puede realizar en un diagrama como les acabo de comentar, de forma más legible. Vamos a empezar igual con pi medio. Pi medio. Y lo vamos a colocar como un óvalo, como una elipse. A continuación, una rayita. Y la primera tecla o operador que se aplica, que es el operador coseno. ¿Ves? Aquí está, en donde hago el cursor. Coseno de algo. Entonces, al aplicar coseno de pi medio, eso da 0. O a continuación, otra flechita. Y el siguiente operador, que es al cuadrado. Y en un óvalo, el resultado 0 al cuadrado es 0. Igual, continuamos. El siguiente operador es seno. Entonces, seno de algo, la flechita, y seno de 0, porque es el seno aplicado el 0, vale 0. Vamos a ver el siguiente operador. Aquí en nuestro diagrama original es al cuadrado. Entonces, ese operador al cuadrado, la flechita, y cuando lo aplicamos 0 al cuadrado, va a dar 0. Y por último, el último operador que tenemos aquí es 2 por algo. Entonces, la flechita, el operador que toca, 2 por algo, ese algo es el número que tenemos arriba. Entonces 2 por 0 es 0. Entonces con esto ya tenemos listo nuestro diagrama o teclas de la composición de esa expresión matemática. Vamos a mostrarlo un poco más pequeño para que lo vean completo. ¿Okay? Entonces, generalmente vamos a tener que realizar, nos dan una expresión matemática y nos dan las teclas vacías, y nosotros vamos a tener que ir llenando a través de esos operadores que tenemos en la expresión esas teclas vacías, y dentro de los óvalos también va a estar vacío, y vamos a tener que ir colocando el resultado de forma paulatina. Hay otro tipo de ejercicios en los cuales vamos a necesitar el concepto de función inversa de forma más específica, parecido a lo que vimos en capítulo 2, cuando hablábamos de los caminos fundamentales. Para ello, vamos a recordar que la función inversa de un operador, en este caso función, es otro operador, otra función, que devuelve el valor original. Bueno, obviamente esta definición de función inversa es muy poco matemática, pero a nuestro nivel nos vamos a quedar con esta. Queda ejercicio de ustedes, si les interesa, ahondar más en la definición de operador inverso. Para los matemáticos es fundamental en un futuro, todavía capaz estamos en pañales, investigar esta definición más en concreto. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. El operador 2 por algo tiene inversa algo entre 2. ¿Por qué? Pues vamos a ver los siguientes ejemplos específicos. 2 por 3, ¿cuánto vale? 6. Y 6 entre 2 es 3. Ok, entonces, cuando yo multiplico 2 por algo, me da 6. Ese algo en este caso es 3. Ahora, cuando yo divido el resultado entre 2, que es 6 entre 2, me da 3. Es decir, me devolvió el resultado original. Podemos hacer otro ejemplo, para que quede más claro. 2 por menos 1 es menos 2. Y menos 2 entre 2 es menos 1. Eso quiere decir que también el menos 1 lo multiplico por algo, cambia en menos 2, pero cuando lo divido me da el mismo resultado, que es menos 1. Vamos a agregarlo, aquí lo podemos ver entre óvalos, ¿okay? El 3 a la izquierda y a la derecha. Entonces, cuando la inversa de un operador multiplicar es el mismo número pero dividir. Esto no siempre pasa así, en realidad casi nunca pasa. Solo pasa en este caso para la multiplicación y división. Vamos a ver otro ejemplo. El operador raíz de algo tiene como inversa algo al cuadrado.
es fácil verlo, pues raíz de 4, ¿cuánto vale? 2. Y 2 al cuadrado es 4. De igual manera, el 4 le aplico el operador raíz, me da 2, y si le aplico el operador potencia al cuadrado, me da 4. Me devolvió el mismo resultado, el mismo valor. Y es fácil ver que siempre ocurre. Si colocan otro número, por ejemplo 100, la raíz de 100 es 10. Y 10 al cuadrado es 100. Entonces me está devolviendo el mismo resultado. Entonces la raíz cuadrada tiene como inversa al cuadrado. Y así, muchos operadores tienen sus inversas. Vamos a definir los más usuales. Un comentario es que tenemos que tener mucho cuidado con los operadores inversos, porque no siempre están definidos y ni siquiera están definidos para todo el dominio de la función. Sin embargo, repito, vamos a ahondar esto más adelante cuando estuvimos estudiando las curvas en específico. Por ahora vamos a mencionar sus inversas, así tengamos que en un futuro restringir la inversa. ¿Ok? No prestemos atención, solamente vamos a presentarlo y luego estudiarlo más en detalle. Ok, entonces algunas inversas, por ejemplo, son algo a la n tiene como inversa raíz de n, y viceversa, raíz de n tiene como inversa algo a la n. Hay que tener cuidado, como digo, pero esto funciona en casos en específico. Seno de algo tiene como inversa arcoseno de algo. Igual en un futuro vamos a tener más cuidado con esto. Coseno de algo tiene como inversa el arco coseno de algo. La tangente de algo tiene como inversa la arco tangente de algo. La exponencial de algo tiene como inversa el logaritmo neperiano de algo. Y el último, que es uno más sencillo, x por algo viene como inversa algo entre x. Y viceversa, algo entre x tiene como inversa x por algo. Siempre y cuando x sea distinto de 0. ¿Ok? Nos podemos dividir por 0. Ahora vamos a realizar un ejercicio de la misma forma de diagrama usando teclas, pero con otra filosofía, en la cual no nos dan el valor inicial x, sino nos dan el valor final, y nosotros tenemos que hallar el valor final usando las teclas inversas. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, básicamente vamos a rellenar las teclas que están vacías, ¿no? X, como no sabemos el valor, lo vamos a dejar expresado como seno de x. Y al cuadrado, como tampoco conocemos el valor, lo vamos a dejar expresado como seno cuadrado de x. Y en el ejercicio, esto lo da el ejercicio, el valor final es 1/2. Entonces nosotros, para poder hallar el valor de x, tenemos que subir con la tecla inversa. ¿Ok? Entonces la tecla inversa del cuadrado la vamos a colocar al lado del diagrama, de la derecha, que es raíz. Y la raíz de 1/2, como no queremos colocar decimales, vamos a colocar simplemente es raíz de 1/2, simplemente. O también lo pueden hacer como raíz de 2/2, si racionalizan. Y si seguimos subiendo en el diagrama, vamos a obtener que la inversa del seno, que la colocamos al lado, es el arco coseno. Aquí estoy colocando las flechitas para que vean la dirección del diagrama. ¿Ok? El arco seno, perdón, es la inversa del seno. Entonces, si se saben la definición de la inversa del seno, no les va a ser complicado hallar que el arcoseno de raíz de 1/2 es pi cuarto. Igual, si lo colocan en la calculadora les debería dar pi cuarto, pero es bueno tratar de aprendérselo de memoria para que no tengan que equivocarse con la calculadora. ¿Okay? No es difícil aprendérselo de memoria, simplemente aprenderse la regla trigonométrica de los valores seno y coseno y tangente. Entonces, ya de esta forma hallamos x. X vale pi cuarto. Si ustedes colocan pi cuarto dentro de x, les va a dar el valor 1/2.
Por ejemplo, seno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2. Y raíz de 2 sobre 2 al cuadrado es 1/2. Pueden sacar la cuenta para que ustedes vean. Entonces, este tipo de ejercicios más o menos complicados es lo que les puede salir. En este caso hicimos una tecla con 2 composiciones, pero pueden tener más diagramas profundos con más teclas o operadores. Entonces aquí les invito a practicar unas teclas más profundas. Por último, vamos a ver un último tipo de diagramas que son ya no tanto para hallar el resultado del valor, sino para expresar en diferentes composiciones expresiones matemáticas un poco más complejas, más largas. Por ejemplo, supongamos que tenemos seno al cuadrado de x sobre 2 menos logaritmo neperiano de coseno de x entre la exponencial de x. Entonces, expresar esto en un diagrama simple es un poco complejo. Entonces, nosotros vamos a usar ahora diagramas ramificados para poder expresar esta solución o esta expresión en distintos diagramas simples. Empecemos con notar los términos. Existen dos términos. Un término a la izquierda que dice seno cuadrado de x entre 2 y un término a la derecha que es el logaritmo neperiano de coseno de x entre la exponencial de x. Entonces, es fácil notar de que el término de la izquierda va a generar un único diagrama. Sin embargo, el término de la derecha va a generar dos diagramas. ¿Por qué? Porque de forma literal, como podemos observar, la x en la derecha está tanto en el numerador como en el denominador. Eso va a implicar que se generen dos diagramas. De una forma de chuleta, para que podamos entender cuántos diagramas más ramificados van a existir, basta con ver el número de x. Generalmente no siempre es así, pero casi la mayoría de los casos coincide. Por ejemplo, en este diagrama existen 3x. Por lo tanto, van a existir 3 diagramas ramificados. Empecemos con el de la izquierda. Ahora a colocarlo en rojo. Siempre arrancamos con la x, ¿ok? A continuación, la primera tecla. La primera tecla, ya como sabemos, es seno de x. Es seno de algo, ¿ok? Y eso nos va a dar el seno de x. Luego, la segunda tecla. Vamos a hacerlo más grande. La segunda tecla es algo al cuadrado. Por lo tanto, esto se va a convertir en seno cuadrado de x. Y por último, la última tecla, que es algo entre 2. Entonces esto es seno al cuadrado de x entre 2. Ok, tenemos esa tecla, ese diagrama. Vamos a hacer ahora otro diagrama, que es el segundo término. Este diagrama, como siempre, va a empezar con x. Un poco más abajo para que no sea más visual, más uniforme. X. Primero se le aplica el coseno. Entonces, a este diagrama le vamos a aplicar a la x por primera vez es el coseno de algo. Y esto va a dar coseno de x. Luego vamos a aplicar la segunda tecla más externa, que en este caso, vamos a arreglarlo, disculpen. Ok.
¿Cuál es la otra tecla? La otra tecla es el logaritmo neperiano de algo. El logaritmo neperiano de coseno de x. ¿Ok? Y listo, terminamos el segundo diagrama. Y por último, el tercer diagrama es un diagrama súper corto. Vamos a colocarlo en verde. ¿Ok? Y ese diagrama que vamos a colocar en verde, ¿qué nos da? Nos da, empezamos en x, aplicamos la exponencial de algo y nos va a dar como resultado, momento disculpen, nos va a dar como resultado la exponencial de x. Entonces tenemos los tres términos, seno cuadrado de x sobre 2, logaritmo neperiano de coseno de x y exponencial de x. Ahora, ¿cómo lo vamos a combinar? Simplemente viendo que los divide. Entonces, primero, una regla es que primero se juntan multiplicaciones y divisiones y luego se juntan sumas y restas. Entonces, estamos viendo que hay un término que antes de combinar estos dos, combina la ramificación del logaritmo con la exponencial. Y ese operador es división. Por lo tanto, tenemos que combinar primero la división que la resta. Y en este caso, vamos a colocarlo en amarillo. La combinación. Y generalmente, para decir que estamos combinando, simplemente colocamos el signo de división. De esta forma, colocamos la división, colocamos unas flechitas y colocamos el resultado de la combinación. Entonces vamos a primero, antes de colocarlo en 1 a 1, colocar el resultado. Es logaritmo neperiano de coseno de x entre la exponencial de x. Ok, y tenemos un grano 1. Y por último, la última combinación es la resta. Que para hacer esa combinación, simplemente, vamos a colocarlo ya finalmente en negro, colocamos el símbolo de resta y hacemos una flecha. Vamos a colocarlo un poco más abajo. Aquí. Okay, una flecha que va hacia el símbolo, una flecha que va desde el término hasta el símbolo. Disculpen. Voy a hacerlo mejor para que no se confundan. Una flecha que va desde el término hasta el símbolo. Otra flecha que va desde el término hasta el símbolo. Y otra flecha con el resultado de la combinación. ¿Okay? Y el resultado de la combinación, como podemos apreciar, sería seno, disculpen, seno al cuadrado de x sobre 2 menos el logaritmo neperiano de coseno de x sobre la exponencial de x. Entonces, hemos desglosado a partir de 3 diagramas diferentes la expresión matemática que estamos viendo a continuación. ¿Okay? Entonces ya sabemos que tenemos 3 tipos de ejercicios. Un ejercicio donde tenemos un diagrama simple en el cual arrancamos con el valor de x y de forma decreciente de arriba hacia abajo vamos aplicando las teclas para hallar el valor final. Otro tipo de ejercicio donde tenemos la tecla, el resultado final, pero no tenemos el valor inicial x. Por lo tanto, debemos subir o ir de abajo hacia arriba aplicando funciones inversas para hallar el valor de x. Y este último tipo de ejercicio, que son la construcción de la expresión matemática a partir de varios o de distintos diagramas
que van a conformar un diagrama ramificado.